Eunon, Federico Jiménez de los Santos. Para unos un grano en el culo, para otros un héroe. Como tengo esa manía de leer a todos y de todo, pues cuando vi este ejemplar de La Noche a la Mañana, quise leerlo, pero no pude hacerlo en un primer momento, sino hasta conseguirlo en una tienda de copera en el casco viejo cerca de la Catedral de Santiago, en el centro del universo, más conocido como Bilbao. Una amiga cogió este libro para mí y al gran precio de 1 euro. Caro, barato. En este libro del año 2006, si no recuerdo mal, en esta edición, segunda edición, pues trata de explicar los sucedidos en su trayecto vital en el espacio radioeléctrico, especialmente en la cadena COPE, especialmente desde el 1-2 de mayo de 1998 hasta la publicación del libro, es decir, con la temporada 2005-2006 siendo culminada en el espacio radiofónico de la mañana, porque tiene ese doble sentido, por lo menos, igual tiene alguno más, de la noche a la mañana, cuando muere, descanse en paz, Antonio Herrero, el líder de la mañana, del programa de la mañana de la COPE, y bueno, pues alma mater en aquel momento, el resto de programas y de la casa, de la cadena de la Conferencia Episcopal, la cadena de ondas populares de España, la COPE. Pues de la noche a la mañana, del 1 de mayo del 1998 al 2 de mayo, fallece Antonio Herrero en su Marbella vital, Marbella natal, Marbella en el corazón, y bueno, pues parece que la noche del 1 de mayo de 1998 cenaron Luis Herrero, hijo de Herrero Tejedor. Si han visto alguna película, como aquel película documental de Adolfo Suárez, era el mentor en la Secretaría General del Movimiento, que en el final del franquismo era un ministerio, pues acogió a Adolfo Suárez González bajo sus alas antes de convertirse en representante en Radio Televisión Española y después ser ministro a través del Ministerio del Movimiento y posteriormente en el 76 ser elegido presidente del gobierno. Pero es a discreción, bueno, no tiene mucho que ver porque estaban cenando en Nueva Moncloa el señor Luis Herrero con Federico Jiménez de los Santos, con José María Aznar López, presidente del gobierno desde hacía 2 años, desde el año 1996, y era para decirles que tenían que traicionar cual bruto a el César Antonio Herrero. Y al día siguiente por la mañana pues se enteran que ha muerto, y de la noche a la mañana la programación de la COPE cambia por completo después de haber sido un tribote en cierta medida con Ezcarna Sánchez, que también había muerto, Antonio Herrero y el señor García de los deportes, el gran José María García, el genio de la radio. Con lo cual, los incentivos de alguien para escuchar la COPE pues se reducían, y el riesgo era más elevado en cuanto a la volatilidad de los oyentes. Federico tenía la noche, que era la linterna, el programa de la linterna, y el asunto está en el que, bueno, en primer lugar le dieron la mañana a Luis Herrero y finalmente acabaron dándosela a el señor Federico Jiménez de los Santos. Y él acabó, después del paso de José Apezarena, que ahora está en el Confidencial Digital y en otros proyectos, pues darle la linterna a César Vidal. Bueno, pues todo ese embrollo de circunstancias que se van concatenando es un relato interesante. Yo ya tenía un cierto engranaje gracias a la hemeroteca del buitre, ese magnífico canal respecto a la historia y la intrahistoria de los medios de comunicación, un canal de YouTube que sigo y que, bueno, recomiendo a todo el que le interese estos elementos interesantes, ¿no? Su autor principal pues, hace
un buen trabajo y parece que le gusta hacerlo, lo cual está muy bien. Pues a través de allí conocían ciertos elementos de los engranajes que supongo que estarán fundamentados en parte con la lectura previa de este libro, que como digo, yo lo he leído ahora en este año 2021, pero seguro que el de la hemeroteca del buitre, aparte de haberle hecho una entrevista directa a Federico Jiménez Santos, seguro que entre 2006, que salió este libro, y ahora, 2021, es decir, 15 años, pues seguro que ha tenido tiempo de leerlo, incluso de discutirlo con el propio autor. Es, por tanto, una circunstancia en la que va entremezclado ese elemento de las consecuencias del choque con Polanco y con el grupo Prisa, que venía de tiempos atrás. Recuerda el antedicidio, así llamado, de Antena 3 Televisión, del año 1992, y todo lo sucedido entre el 92 y el 98 respecto a la propia victoria, el PP. Y bueno, pues aquellas circunstancias relativas para los medios de comunicación, en la idea del centro derecha de contraponer un gran grupo multimedia enfrente, un grupo multimedia cercano al centro derecha del Estado español. Claro, con ese amor-odio con ciertos grupos, en principio amor por Telefónica. Es curioso porque en principio pues, no había una cierta idea de que Telefónica fuera a tener un grupo multimedia, pero luego sí, luego no, luego sí, no había un cierto ideograma, una propuesta homogénea, luego tratando de vincular ya fuera al ABC, al grupo Correo, luego posteriormente al grupo Vocento, las piezas ir encajando, tratando de vincular a la COPE. Luego posteriormente se ha demostrado que la COPE no ha estado vinculado nunca a ningún grupo multimedia como tal y ha podido sobrevivir a pesar de que formalmente sea un grupo de radio, aunque posteriormente pues ha surgido 13 Televisión, que también está vinculado a la Conferencia Episcopal, y hay una cierta sinergia en algún momento, se ha acentuado más entre 13 TV y la COPE, pero bueno, son cosas que son muy posteriores al año 2006, con lo cual es mejor centrarse en las cosas que va engranando, y está muy bien contado. Todo aquel que quiera saber de la COPE, de todos aquellos sucesos, del centro derecha, mediático, involucrando a la cadena de los obispos, pues hombre, pues es interesante, sobre todo desde este punto de vista de la construcción de un medio, aunque digamos que son pinceladas a bola pluma para tratar de meterse en los engranajes de poder y en las relaciones dentro de la cadena, y al ser sintéticos se agradece por un lado de que las cargas valorativas del contenido están muy, valga la redundancia, contenidas, y lo importante es transmitir la idea de quién quería qué en el metalenguaje de los medios de comunicación, hacerse con qué y hacerse con qué medios, y por lo tanto está muy bien elaborado para poner los mimbres sobre los cuales alguien pueda, a través de la sugestión de lo que Federico Jiménez Santos transmite en esos casi bueno, hasta el último capítulo, todos tratan de este trayecto desde el año 1998 hasta el 2006, y por lo tanto es interesante y recomendable el libro completamente. Se puede profundizar, seguro que hay otros materiales para profundizar el conocimiento de todas estas líneas que se plasman en el libro, solo que en el último capítulo trata ya de hacer el aspecto dogmático. Es el capítulo más largo y trata de la política que transmitía la COPE, y aquí es una reflexión que convendría hacer respecto al espacio radioeléctrico, que es público y del Estado y del
bien público, es decir, en mejor sentido, es un bien del comunal. Y es, por tanto, una circunstancia en la que debería de pensarse que ciertamente hay una cierta limitación del espacio radioeléctrico a ciertas concesiones, porque se dan concesiones. Es curioso porque apunta que la cadena episcopal, por el señor padre, párroco, cura, don Bernardo, el responsable último en todo ese periodo y antes de la cadena de los curas, pues dicen en los años 70 había como una cadena, una cadenita de radio ligada a cada diócesis y había como 48 radios desperdigadas que no sabían bien qué hacer, si hacer como Radio María, emitir programas religiosos y bueno, pues que era un coñazo para las diócesis. Y cuando fue el señor don Bernardo yendo diócesis a diócesis, dijeron realmente: llévesela, no la queremos, haga lo que considere. Pero digamos que la reflexión detrás de todo eso es quién le dio la concesión de radio a cada diócesis. Fue Paquito Pantanos. Entonces es curioso porque tendría que ser con un concepto liberal. El espacio radioeléctrico tendría que estar a disposición de cualquiera que quiera participar. Un mercado libre para cualquier programa, proyecto y empresa que por el mero hecho de querer competir y entrar en el mercado quiera entrar jugando con las reglas del común. Pero todos sabemos que la radio, como la televisión, es un espacio radioeléctrico comprometido desde el ámbito público y desde los poderes públicos, pero con una limitación de la competencia. Con lo cual, cuando cierta gente, superando el marco ideológico que cada partido se quiera dotar a sí mismo, quiere usar el espacio radioeléctrico, que debe ser público, para guiar doctrinalmente lo que deba ser un espacio ideológico, identitario, político, como es la idea desde el mal llamado liberalismo que tiene Federico Jiménez Los Santos respecto al proyecto elaborado a parecer desde los años 80, bueno, desde inicios de los años 80, los 90, respecto al programa que debería de asumir, así con humildad, el Partido Popular, pues quiere servir como catecismo desde las ondas para proyectar una ideología sobre el Partido Popular de la que debe nutrirse. Es interesante, sobre todo en los dos últimos años de Aznar, entre el año 2002 al 2004 y del 2004 al 2006, sobre todo en tanto en cuanto la doble función de lucha contra Aznar por excesos como el tema del Prestige, el tema de la guerra de Irak, y la boda, por ejemplo, la bodísima, no la del príncipe, sino la bodísima de la hija en el Palacio del Escorial. Y estar con Aznar porque cualquier ataque de la izquierda era visto como un ataque absolutamente irracional. Tan irracional que cuando mete unas pildoritas respecto a la guerra de Irak, habla de metalenguaje. Está hablando no del hecho en sí, sino del debate metamórfico de respecto a lo que era el modelo de debate de la guerra de Irak. No la guerra de Irak en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no entra a los detalles respecto a si la guerra era real o equivocada, si lo que se pronosticaba se podía cumplir o no, si había detalles para ser justos o no para intervenir en Irak en ese momento y no para intervenir en Marruecos, en Arabia Saudí, en Etiopía, en Vietnam, en Venezuela.
o en cualquier otro país del mundo en el que pudiera haber una dictadura, como Corea del Norte o la propia China, ¿por qué no decirlo? Cualquier lugar del mundo donde haya una dictadura semejante o equivalente a la de Saddam Hussein en ese año 2002-2003, sabiendo como sabían que la cuarta de aquella de las armas de destrucción masiva habían sido destruidas por el propio Saddam Hussein en el año 1992-93, enterrándolas en el desierto, con lo cual era un asunto que estaba completamente liquidado, pero no podía decirlo en público porque si no le habían atacado los países árabes en cuanto hubieran olido esa debilidad intrínseca, como por ejemplo, por qué no decirlo, el Estado de Irán, para proteger siquiera dogmáticamente y pragmáticamente a la población chií, que estaba de forma mayoritaria a nivel poblacional, pero a nivel político subordinada a la minoría suní, que era la que tenía la familia y el grupo Baath en Irak en el poder. Pero bueno, estas cosas del metalenguaje, es decir, del debate, de no entrar en los argumentos, pues es una forma, digamos que estéticamente racional para él, y de decir que él tenía razón en cuanto a la forma, y que la forma es el fondo, y que el masaje es el mensaje, o el mensaje es el masaje, como diría McLuhan. Estas cosas de los rurales cultos, un hombre curtido de pueblo, como el Federico Jiménez Santos, nacido en Teruel, y curtido también en las mejores escuelas de Madrid y Barcelona, y con proyección internacional. Bueno, es un poco de cuñadismo, en cierto sentido. Y después de este con Aznar y contra Aznar, está el asunto del 11M, estableciendo conexiones de que si ETA... No, es curioso, no hablan de los servicios secretos marroquíes, sigue la teoría de que casi fue de la manita Arnaldo Otegi con Rubalcaba plantando las bombas de Atocha, mismamente esa misma mañana, ahí como si fuera sonrisas y lágrimas, pero con Rubalcaba y Otegi ahí de la manita plantando bombas en vez de floripondios, y para cambiar el régimen. Es curioso porque actualmente se habla de cambiar el régimen y todo eso, lo dice Casado, lo dice Abascal, pero en este momento hay que recordar de hace 15 años que se hablaba había un riesgo absoluto para el cambio de régimen en el Estado español, y que la democracia se iba a acabar y que iba a venir la dictadura comunista separatista, con lo cual el ciclo sigue su curso, y cosas que se dijeron entonces ahora con palabras distintas pero conceptos iguales, cuando entonces se hicieron manifestaciones, hasta 5 grandes, recogidas en el libro en el año 2006, incluyendo la supuesta traición a las víctimas, que fue objetivo para el nacimiento de Vox, alentado en parte por el PP de la Comunidad de Madrid, por lo menos haciéndole el nido con la posición que tenía Santiago Abascal, ¿no?, en el entramado autonómico de la Comunidad de Madrid, en los chiringuitos. Pero bueno, estas cosas son posteriores a 2006 y son cosas que, bueno, pues que conviene profundizar después de leer este libro. Y como digo, en ese último capítulo trata de política en concreto, y de poner los pies en el dogma y en las creencias del propio Federico Jiménez Santos, que está en su derecho, válgame cielo, está en su derecho de ponerlo en el libro, o incluso de haberlo salpimentado todo el libro, o hacer lo que le dé la gana, porque es su publicación, y al fin y al cabo, eso es completamente cierto. Pero digamos que, bajo mi punto de vista, la parte que me interesa es la vinculación de los medios de comunicación y la forma de trajinarse unos a otros, y la relación con el poder, tratar de
hacer de una cadena, la cadena COPE, que tenía que competir con otras tres grandes a nivel del Estado español, como podían ser Onda Cero, Radio Nacional de España, la pública, y la cadena de Prisa, es decir, la cadena SER. Pues esas cuatro, pues con la muerte de Antonio Herrero, que competía en cierta medida de tú a tú con la SER, pues al parecer, según el EGM, aunque hay un tirachinas contra el EGM, pues habría caído la cuarta y luego con la mañana con Federico tratan de volver a sobreponerse. Es curioso porque en la última parte, cuando hablan del EGM, todo lo que dice contra el EGM puede servir contra cualquier encuesta, contra cualquier tipo de encuesta, de valoración de la venta de muebles, del CIS, de una encuesta electoral, preelectoral, postelectoral, de simpatía de partidos políticos o de grado de satisfacción con la paella valenciana, con chorizo o sin chorizo, o si la tortilla de patatas debe tener cebolla o sin cebolla. Con lo cual es curioso porque pareciera que ese ataque contra la forma de establecerse el EGM quisiera que se centrara ahí. Y yo, si fuera Narciso Michavila de la vida, en GAZ3, que publica fundamentalmente esos sondeos en ABC, por ejemplo, pues yo estaría un pelín cabreado con estas cosas, aunque sea de forma retroactiva, porque, como digo, lo que se dice contra el EGM, yo que he participado en el paño una vez, de esto de hacer sondeo, sirve para atacar cualquier sondeo de cualquier tipo, y por lo tanto deberían de tentarse un poco la ropa en cuanto a según qué se dice, porque puede extrapolarse a otros ámbitos. Pero bueno, en global, dejando de lado esas motas que a mí en cierta medida pues me pueden incomodar o me pueden gustar menos, es un libro, este de Federico Jiménez Santos, recomendable, porque de la noche a la mañana se tuvo que hacer cargo de cierta medida del futuro de la cadena, con la muerte de Antonio Herrero, que es este de aquí. Aquí tenemos a Federico Jiménez Santos, Antonio Herrero, José María García, Don Bernardo, Luis Herrero y César Vidal. Aquí los tenemos a todos, los implicados en buena medida con el ámbito de la COPE respecto a aquellos años de 1998 al año 2006. ¿Qué pasó en la COPE entre esos años? Pues este es un libro razonable para enterarse, y no solamente dentro de la COPE, sino en su relación con el resto de radios. Y el milagro de la supervivencia, y no solamente de la supervivencia, sino que en el año 2006 era considerada la COPE como el espejo en el que mirarse el centro derecha en el espacio radiofónico, y era digamos que el vínculo que se había establecido, para bien o para mal, justo o injusto, era una forma de retroalimentar un discurso, puede decirse como la fe del carbonero, pero era una forma en la que ellos tenían la primacía en el espacio de centro derecha, en el espacio radiofónico, y por lo tanto habían llevado de una tragedia como es la circunstancia del fallecimiento de Antonio Herrero a una mañana que era el núcleo de una cadena de radio con programas en todas las franjas horarias y que tenía éxito. Por lo tanto, ese es el milagro, y esa es la supervivencia, y no solamente la supervivencia, sino la forma de sobreponerse a las dificultades. Y Federico Jiménez Santos, como lo vive en primera persona, lo quiso transmitir en este libro, de la noche a la mañana. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpea.